Había una mujer que leía compulsivamente. Libros de filosofía, tratados científicos, manuales de autoayuda. Buscaba respuestas en palabras, explicaciones en conceptos, verdad en argumentos. Acumuló bibliotecas enteras en su mente. Pero mientras más leía, más vacía se sentía. Como si todas esas palabras fueran mapas de territorios que nunca visitaría. Una tarde, cansada de leer, salió a caminar sin rumbo. Y vio algo que la detuvo, una hoja cayendo. No había nada especial en ella, solo una hoja más entre millones. Pero la forma en que giraba, la manera en que la luz la atravesaba, el silencio con que tocaba el suelo. Algo en ese momento le habló más claro que 1000 libros. No eran palabras, era otra cosa. Una comprensión que no pasaba por el intelecto, como si esa hoja estuviera diciéndole algo sobre la vida, sobre el tiempo, sobre soltar, y ella lo entendió sin poder explicarlo. Por primera vez en años, comprendió algo sin necesidad de traducirlo al lenguaje. La hoja era el mensaje, y el mensaje era la hoja. Nietzsche conocía ese tipo de comprensión. La llamaba pensar con el cuerpo. Porque hay verdades que las palabras no pueden capturar. Verdades que solo existen como experiencia directa, como imagen viva, como símbolo que resuena en niveles más profundos que el pensamiento racional. Y él veía esto por todas partes. La filosofía occidental había construido castillos de palabras, argumentos encadenados con lógica férrea, sistemas conceptuales que pretendían explicarlo todo. Pero Nietzsche sospechaba que mientras más palabras usas, más te alejas de lo real. Porque lo real no está hecho de palabras, está hecho de fuerzas, impulsos, sensaciones que las palabras solo pueden señalar, nunca contener. Por eso amaba a los presocráticos, esos primeros pensadores que aún hablaban en imágenes. Todo fluye, decía Heráclito. No una teoría elaborada, solo una imagen. Un río. Y esa imagen contiene más verdad que 1000 páginas de metafísica. Porque no explica el cambio, lo muestra. No define el flujo, lo evoca. Nietzsche escribía así: con metáforas que golpean, símbolos que arden, imágenes que no puedes olvidar. El superhombre no es concepto, es visión. El eterno retorno no es teoría, es experiencia. La voluntad de poder no es definición, es fuerza sentida. Y quienes buscan en sus textos argumentos lógicos se frustran. Porque él no argumentaba, señalaba. Como alguien que intenta mostrarte una montaña. Puede describirla con palabras, altura, forma, composición geológica. Pero esas palabras no son la montaña. Solo cuando la ves directamente, cuando sientes su presencia masiva, cuando experimentas tu pequeñez ante ella, solo entonces comprendes. Y esa comprensión no necesita palabras. Aquella mujer regresó a casa diferente. No porque hubiera leído algo nuevo, sino porque había visto algo antiguo de forma nueva. Y comprendió por qué se sentía vacía. Estaba intentando vivir la vida a través de palabras. Como si las palabras sobre el amor fueran el amor. Como si las teorías sobre la libertad fueran la libertad. Había confundido el mapa con el territorio. Antes de que hubiera lenguaje, había símbolos. Antes de que pudieras decir fuego, el fuego ya hablaba. Su luz significaba seguridad, su calor significaba vida, su poder destructivo significaba respeto. No necesitabas palabras para entender al fuego. Lo comprendías directamente, visceralmente, sin mediación conceptual. Nietzsche veía que ese tipo de comprensión prelingüística es más profunda que cualquier cosa que las palabras puedan lograr. Porque las palabras son abstracciones. Toman la experiencia viva y la congelan en sonidos, en conceptos, en definiciones. Y en ese proceso, algo esencial se pierde. Cuando dices amor, esa palabra puede significar 1000 cosas diferentes.
Amor maternal, amor romántico, amor a la patria, amor propio. La palabra es la misma, pero la experiencia es radicalmente distinta en cada caso. Y aun dentro del amor romántico, tu amor es único. Nunca exactamente igual al de otro. Pero la palabra lo aplana todo. Por eso los poetas son más sabios que los filósofos sistemáticos, decía Nietzsche. Porque el poeta no intenta definir el amor, te muestra una imagen, te da una metáfora, te evoca una sensación, y esa evocación puede llevarte más cerca de la experiencia real que cualquier definición precisa. El símbolo hace algo que el concepto no puede, porta múltiples significados simultáneamente. Una rosa no significa solo belleza. También significa fragilidad, temporalidad, el precio del placer, las espinas, la apertura vulnerable de los pétalos. Todo eso está contenido en la imagen sin necesidad de explicación. Y lo más importante, el símbolo habla a diferentes niveles de tu ser. No solo a tu intelecto, también a tu emoción, a tu intuición, a tu cuerpo. Cuando ves una tormenta, no solo entiendes conceptualmente que es agua cayendo. Sientes el poder, la limpieza, el peligro, la fertilidad. Tu cuerpo entero responde a ese símbolo. Nietzsche sabía que los antiguos comprendían esto mejor que los modernos. Por eso creaban mitos en lugar de teorías. Porque el mito opera en el nivel simbólico. Zeus lanzando rayos no es explicación meteorológica primitiva. Es símbolo del poder que inspira terror y respeto. Perséfone en el inframundo no es historia literal. Es símbolo de la muerte temporal que precede al renacimiento. Pero la modernidad mató el símbolo, o más bien, intentó traducirlo completamente a concepto. Eso no es más que... se volvió la frase favorita de la ciencia reduccionista. Los mitos no son más que intentos precientíficos de explicar la naturaleza. Los sueños no son más que procesamiento neuronal aleatorio. El arte no es más que expresión de conflictos psicológicos. Cada vez que dices no es más que estás matando el símbolo. Estás reduciendo la multiplicidad de significados a una sola explicación. Estás convirtiendo lo vivo en lo muerto. Y Nietzsche advertía, una civilización que pierde la capacidad de pensar simbólicamente, pierde la capacidad de pensar profundamente. Porque el pensamiento más profundo no es el más lógico. Es el más rico en resonancias, el que puede sostener contradicciones sin resolverlas, el que puede habitar la ambigüedad sin exigir claridad inmediata. Y ese tipo de pensamiento solo es posible en el nivel simbólico, no en el conceptual. Mira tu propia vida. Los momentos que más te marcaron, ¿puedes explicarlos completamente con palabras? ¿O quedan siempre aspectos inefables, dimensiones que se escapan cuando intentas articularlas? Eso no es defecto del lenguaje. Es reconocimiento de que la experiencia es más vasta que cualquier sistema simbólico diseñado para capturarla. Cuando Nietzsche hablaba del superhombre, no estaba proponiendo un programa de mejoramiento genético. Estaba creando un símbolo, una imagen que porta una complejidad de significados que ninguna definición puede agotar. El superhombre es quien ha superado el resentimiento. Es quien crea valores en lugar de heredarlos. Es quien abraza la vida con todas sus contradicciones. Pero es más que todo eso junto. Porque el símbolo vive. Cada persona que lo encuentra le añade nuevas dimensiones. Para algunos es símbolo de autosuperación. Para otros de libertad radical. Para otros de afirmación vital. Y todos tienen razón, porque el símbolo no tiene un solo significado correcto. Tiene resonancias múltiples. Lo mismo con el eterno retorno. La idea de que todo regresa infinitamente. ¿Es literal? ¿Es metafísica seria? ¿Es experimento mental? Nietzsche nunca lo aclara. Y esa ambigüedad es intencional.
porque el poder del símbolo está en su apertura. Te obliga a preguntarte, si todo regresara exactamente igual, ¿querrías vivir tu vida otra vez? ¿Dirías sí a cada momento? Esa pregunta transforma, no porque llegues a una respuesta definitiva, sino porque te hace examinar tu vida con nueva intensidad. El eterno retorno como símbolo es prueba de fuego. Quema lo que no amas realmente de tu existencia. Y lo que sobrevive ese fuego simbólico es lo auténtico. O el Zaratustra, su personaje profético. No es Nietzsche. No es portavoz directo de sus ideas. Es símbolo del buscador solitario que desciende de la montaña para compartir lo que encontró. Y es significativo que nadie lo escuche realmente. Porque el mensaje más profundo siempre es incomprendido por la multitud. Solo aquellos con oídos para símbolos pueden oír. Nietzsche construía símbolos en capas. En la superficie parecen personajes o conceptos, pero debajo hay niveles y niveles de significado. Como iconos religiosos que funcionan para el devoto simple y para el místico avanzado, cada uno encontrando lo que puede recibir, los símbolos de Nietzsche operan así. Superficialmente provocativos, profundamente transformadores. Y usaba símbolos de la naturaleza constantemente. Montañas que representan soledad necesaria. Tormentas que simbolizan la destrucción creativa. El sol que es afirmación vital. Águilas que portan visión elevada. Serpientes que encarnan sabiduría terrestre. No decoración poética, sino pensamiento simbólico en acción. Porque Nietzsche sabía que ciertos tipos de verdad no pueden decirse directamente. Si te digo, debes aceptar completamente tu existencia, es solo concepto abstracto. Pero si te muestro la imagen del eterno retorno, esa imagen trabaja en ti a niveles que ninguna instrucción directa alcanza. Se planta como semilla en tu inconsciente y germina sin que lo notes. Este es el poder del símbolo. Opera debajo del radar de tu mente defensiva. Un argumento lo puedes refutar, una definición la puedes rechazar, pero un símbolo poderoso se instala en ti antes de que puedas resistirlo. Y después trabaja desde adentro, reorganizando tu comprensión sin que sepas exactamente cómo o cuándo. Por eso los dictadores siempre atacan los símbolos. Derriban estatuas, queman banderas, censuran imágenes, porque entienden que los símbolos tienen poder que las palabras no tienen. Pueden unir o dividir, inspirar o aterrorizar sin necesidad de argumento. Operan en el nivel del mito colectivo, más profundo que la razón individual. Y Nietzsche, conscientemente, estaba tratando de crear nuevos mitos, porque veía que los viejos estaban muriendo. Dios había muerto, las viejas certezas se derrumbaban. Y en ese vacío, o creas nuevos símbolos o caes en nihilismo. El superhombre, el eterno retorno, la voluntad de poder. Intentos de dar a la humanidad nuevas imágenes para vivir. No como dogmas a obedecer, sino como símbolos a explorar. Cada persona debe encontrar su propia relación con ellos. Dejarlos resonar en su experiencia única. Encontrar en ellos lo que necesita para su propio proceso. Los símbolos de Nietzsche son semillas, no edificios terminados. Plantan posibilidades, no imponen estructuras. Hay algo que las palabras nunca pueden hacer, unir lo separado. Las palabras definen, y definir es trazar límites. Esto es esto, aquello es aquello. Pero el símbolo hace lo opuesto. Conecta lo que parecía separado. Revela parentescos ocultos. Muestra que esto y aquello son aspectos de una unidad más profunda. Nietzsche veía el símbolo como puente entre mundos. Entre lo visible y lo invisible. Entre lo consciente y lo inconsciente. Entre lo individual y lo universal. Porque el símbolo genuino tiene esta cualidad mágica. Es completamente particular y universalmente resonante al mismo tiempo.
Cuando miras una puesta de sol, esa experiencia es única. Tus circunstancias, tu estado emocional, tus asociaciones personales. Pero al mismo tiempo, algo en esa experiencia trasciende lo personal. Conecta con algo que todos los humanos han sentido mirando el ocaso. Y esa conexión no necesita palabras. Existe en el nivel simbólico. Por eso el arte funciona. Una pintura, una sinfonía, una danza, todos son sistemas simbólicos. No te dicen nada explícitamente, pero te hacen sentir, comprender, ver de formas que el lenguaje directo no puede lograr. El artista no explica, muestra, y en ese mostrar, conecta tu experiencia individual con algo más vasto. Nietzsche sabía que la filosofía había perdido esa dimensión artística. Se había vuelto demasiado conceptual, demasiado sistemática, demasiado atada al argumento lógico. Y en el proceso, perdió la capacidad de transformar. Porque la transformación profunda no sucede por argumento, sucede por revelación simbólica. Cuando algo te cae el 20, como dicen, no es porque alguien te convenció con lógica perfecta. Es porque algo hizo clic a nivel simbólico. Todas las piezas dispersas de tu experiencia de repente se reorganizan alrededor de una nueva imagen central. Y ves todo diferente. No porque tus creencias cambiaron, sino porque tu percepción fundamental se transformó. Los símbolos son catalizadores de esas transformaciones. Una parábola bien contada puede cambiar tu vida más que 1000 argumentos filosóficos, porque toca niveles de tu ser que el argumento no alcanza. Trabaja con tu imaginación, tus emociones, tu intuición, no solo con tu razón. Y Nietzsche entendía algo crucial. Cada persona necesita símbolos diferentes. No hay símbolo universal que funcione para todos. Por eso creó múltiples, el superhombre para unos, Dionisio para otros, Zaratustra para algunos más. Cada lector puede encontrar el símbolo que resuena con su proceso particular. Esto es lo opuesto del dogma. El dogma dice, esto es la verdad, todos deben creerla igual. El símbolo dice, esto es una imagen, cada quien encuentra en ella lo que necesita. El dogma cierra, el símbolo abre. El dogma impone, el símbolo invita. El dogma exige obediencia, el símbolo pide exploración. Por eso los textos de Nietzsche han generado interpretaciones tan diversas. Anarquistas, existencialistas y vitalistas, todos encontraron algo en sus símbolos. No porque Nietzsche fuera contradictorio, sino porque trabajaba con símbolos suficientemente ricos para aportar múltiples posibilidades. El peligro, claro, es la mala interpretación. El símbolo puede ser malversado, usado para justificar lo que nunca pretendió. Pero Nietzsche estaba dispuesto a correr ese riesgo. Porque el pensamiento cerrado que no puede ser malinterpretado tampoco puede ser verdaderamente transformador. Solo lo abierto, lo ambiguo, lo simbólico tiene el poder de cambiar profundamente. Y entonces Nietzsche propone algo radical, ver toda la existencia como texto simbólico. No literalmente, sino como práctica. Como si cada evento, cada encuentro, cada sensación fuera símbolo portando significado. Y tu tarea no es encontrar el significado correcto, sino crear significado resonante. Esto invierte completamente la búsqueda tradicional de sentido. Ya no buscas el propósito que Dios o el universo pusieron en las cosas. Reconoces que tú eres quien crea el sentido. Como lector creativo, que no solo recibe el texto, sino que lo co-crea al leerlo. La vida es texto abierto, y tu lectura particular lo completa. Piensa en lo que esto significa prácticamente. Algo difícil te sucede. Puedes verlo como castigo injusto, como mala suerte aleatoria o como símbolo. ¿Símbolo de qué? De lo que tú decides. Quizá es símbolo de tu necesidad de cambiar algo. Quizá de tu fuerza para resistir. Quizá de una lección que aún no comprendes completamente.
No es que el evento contenga inherentemente ese significado. Es que tú lo conviertes en símbolo al relacionarte con él así. Y esa relación simbólica transforma tanto el evento como a ti. Ya no eres víctima pasiva de circunstancias. Eres intérprete activo creando sentido desde lo que aparece. Nietzsche vivió esto intensamente. Su vida fue serie de desgracias, enfermedad crónica, soledad social, incomprensión intelectual. Podía haberla visto como tragedia sin sentido, pero eligió leerla simbólicamente. Cada dolor era prueba, cada soledad era necesaria para su pensamiento, cada rechazo confirmaba su originalidad. No negaba el sufrimiento, lo convertía en símbolo, y al hacerlo lo transformaba. El mismo dolor que podía destruirlo se volvió fuente de su poder, porque lo leyó diferente. No como enemigo, sino como maestro severo. No como maldición, sino como forja. La lectura simbólica cambió la experiencia misma. Esto no es autoengaño, es arte existencial, como el músico que toma ruido y lo convierte en ritmo. No niega que era ruido, pero lo transforma en algo que sirve. La vida te da material bruto, a veces doloroso, a veces confuso, y tú decides qué símbolos construyes con ese material. Y aquí está la libertad radical. Nadie más puede decirte qué significan tus experiencias. Sacerdotes, terapeutas, filósofos pueden ofrecer interpretaciones, pero la lectura final es tuya. Eres el único autorizado para dar sentido simbólico a tu propia vida. Y con esa autoridad viene responsabilidad. Porque si creas malos símbolos, si lees tu vida como tragedia sin redención, como victimización constante, como evidencia de tu insuficiencia, esos símbolos te enferman. No porque sean objetivamente verdaderos o falsos, sino porque los símbolos que habitas te moldean, te conviertes en la historia que te cuentas. Nietzsche proponía: cuenta historias que te fortalezcan. No fantasías que nieguen lo real, sino lecturas simbólicas que extraigan poder de lo real. Lee tus fracasos como aprendizaje necesario. Lee tu soledad como espacio para desarrollo. Lee tu dolor como iniciación. No porque sea verdad objetiva, sino porque es lectura útil. Este es el arte supremo, leer la vida de forma que te empodere, sin negarte la verdad del dolor. Sostener ambos, sí, esto duele, y sí, tiene sentido dentro de mi narrativa más amplia. El símbolo que puede contener esa paradoja es símbolo maduro, y vivir desde ahí es sabiduría práctica. Pero al final, Nietzsche sabía algo que sus propias palabras no podían expresar. Hay verdades que solo existen en silencio. Más allá de todos los símbolos, más allá de todas las palabras, hay una comprensión directa que no necesita mediación alguna. Y el mayor símbolo quizá es aquel que te lleva más allá de todos los símbolos. Por eso sus textos están llenos de pausas, guiones largos, frases incompletas, como si el silencio fuera parte del mensaje. Como si estuviera diciendo: aquí las palabras se detienen, pero algo continúa. Y ese algo que continúa es lo más importante. El dedo que señala la luna no es la luna. Hay momentos en la vida donde todo símbolo se disuelve. Momentos de presencia tan completa que no hay distancia entre experimentador y experiencia. Ni metáfora, ni concepto, ni imagen. Solo lo que es, siendo, y en esos momentos comprendes sin símbolos. O mejor, comprendes que la vida misma es el símbolo último, señalándose a sí misma. Nietzsche tuvo esos momentos. Los llamaba el gran mediodía. Cuando toda sombra desaparece porque el sol está directamente arriba. Cuando toda dualidad se resuelve porque estás en el centro. Cuando toda búsqueda termina porque encontraste lo que siempre fuiste. Y en esos momentos, todos sus símbolos, superhombre, eterno retorno, voluntad de poder, se revelan como dedos señalando algo que no puede nombrarse. Pero después regresas.
porque no puedes vivir permanentemente en esa intensidad. Y cuando regresas, necesitas símbolos otra vez, para recordar lo que viste, para compartirlo con otros, para integrarlo en tu vida ordinaria. Los símbolos son mapas del territorio inefable, necesarios precisamente porque el territorio mismo no cabe en mapas. Y Nietzsche ofrece sus símbolos no como verdades finales, sino como andamios, estructuras temporales que te ayudan a construir tu propia comprensión. Y cuando ya no los necesites, puedes soltarlos, como escalera que subes y después desechas. El símbolo cumplió su función cuando te lleva más allá de sí mismo. Por eso no fundó escuela. No quería discípulos repitiendo sus símbolos como dogmas. Quería inspirar creadores que forjaran sus propios símbolos. Cada persona debe encontrar las imágenes que iluminan su camino particular. Copiar los símbolos de otro es como usar zapatos ajenos. Quizá funcionen, pero nunca calzarán perfectamente. Y te pregunta, ¿cuáles son tus símbolos? No los heredados, no los impuestos, sino los que emergen de tu experiencia única. ¿Qué imágenes portan significado profundo para ti? ¿Qué metáforas te dan fuerza? ¿Qué historias te sostienen en momentos oscuros? Encuentra esos símbolos. Cultívalos. Vive desde ellos. Aquella mujer nunca volvió a leer igual. Los libros seguían siendo importantes, pero ya no eran suficientes. Aprendió a leer también el vuelo de pájaros, el ritmo de las estaciones, las coincidencias significativas. Su vida entera se volvió texto simbólico, donde cada página revelaba algo si sabía cómo mirar. Nietzsche no inventó el pensamiento simbólico. Solo lo rescató de siglos de olvido. Recordó a la filosofía que antes de ser ciencia de conceptos, fue arte de vivir. Y vivir es interpretar símbolos constantemente, queramos o no. La pregunta no es si lo harás, sino si lo harás consciente o inconscientemente. Los símbolos te habitan, en tus sueños, en tus miedos, en tus deseos más profundos. Operan debajo de tu pensamiento racional, dirigiendo decisiones que crees tomar libremente. La única libertad real viene de volverlos conscientes, de ver qué símbolos te controlan y decidir si quieres seguir habitándolos. Porque algunos símbolos te encadenan. La imagen de ti como insuficiente, la historia de tu vida como fracaso, el mito de que no mereces amor. Esos son símbolos también, operando poderosamente, aunque nunca los hayas nombrado. Y solo cuando los traes a luz puedes cuestionarlos, reescribirlos, transformarlos. Nietzsche te deja una invitación final que es también desafío. Conviértete en poeta de tu propia existencia. No en el sentido de escribir versos, sino en el sentido profundo de crear símbolos vivientes. De hacer de tu vida una obra de arte simbólica donde cada acto, cada elección, cada momento porta significado que tú mismo has creado. Porque al final, la vida no exige ser entendida. Exige ser vivida. Y vivirla plenamente es leerla profundamente. No con la mente que clasifica, sino con el alma que reconoce. No buscando explicaciones definitivas, sino creando interpretaciones que te empoderan. El alfabeto invisible del universo está por todas partes. Solo necesitas ojos para símbolos. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones. Porque cada video es un símbolo nuevo. Una imagen que planta semillas en territorios de tu ser que las palabras no alcanzan. Un recordatorio de que la verdad más profunda nunca se dice directamente, solo se señala. Y que tu vida entera es el símbolo supremo, esperando que aprendas a leerla. El lenguaje secreto te está llamando. ¿Lo escuchas?